Saludos amigos, desde la Procuraduría de la Administración, soy Edwin Arcia y hoy vamos a presentar el procedimiento que debe aplicar el juez de paz ante una controversia civil. Me voy a permitir primeramente a hablarles sobre los objetivos de esta presentación, brindar a los funcionarios que administran la justicia comunitaria de paz y a los ciudadanos los conocimientos que garanticen el respeto de sus derechos como partes en una controversia civil. Igual vamos a tratar de identificar las diferentes normas procedimentales que debe aplicar el juez de paz para poder resolver una controversia civil. Vamos a hacer un resumen inicialmente sobre las competencias dadas a los jueces de paz por la Ley 16 del 2016. En esta filmina podemos apreciar que el juez de paz tiene competencia para ver tres tipos de procesos: los procesos de alimentos, los procesos correccionales y los procesos de controversias civiles. Además de ello, aplica medidas de protección a víctimas de violencia doméstica y puede también aplicar medidas provisionales para garantizar el resultado de los procesos en los cuales es competente y para garantizar la convivencia pacífica dentro del corregimiento, es decir, para impedir las vías de hecho en los casos en los que no es competente, pero está en juego la vida, la honra, la dignidad y los bienes de la persona. Pues en este marco de idea vemos que ven tres tipos de procesos. Lo lógico es pensar que si están diferenciados los procesos, pues las finalidades de estos procesos también son diferentes, la naturaleza jurídica de los mismos. Por tanto, la ley 16 solo contempla un procedimiento. Vamos a analizarlo, vamos a verlo y vamos a ver en qué medida es aplicable a las controversias civiles, y también vamos a ver cómo el juez de paz puede suplir las lagunas a través de qué normas que le pueda ayudar en el desarrollo de este proceso en atención lógicamente a los derechos de las partes. Y aquí empezamos primeramente a ver el principio constitucional, que también está en nuestra Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que no hay prisión o arresto por deudas o obligaciones puramente civiles. Este principio lo vamos a encontrar, esta norma la vamos a encontrar en el artículo 7 de la Declaración de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre los derechos de la libertad personal, y dice que nadie será detenido por deudas. Bueno, tenemos que este principio no aplica a los mandatos de autoridad judicial competentes dictados por incumplimiento sobre alimentos, y esto es la justificación porque en materia de alimentos la persona sí puede ser conducida, puede ser retenida con apremio corporal, a diferencia de los casos en materia de controversias civiles. Bueno, repasando un poco los principios procesales establecidos en la Ley 16 del 17 de junio del 2016, hay que tener muy presente que estos principios son de carácter general y que son en principio aplicables a los tres tipos de procesos que ve el juez de paz. Hago énfasis en que en materia de alimentos, el juez de paz, por mandato del artículo 2, debe regirse completamente por la Ley 42 del 2012, modificada por la Ley 45 del 16 y la Ley 16 del 2016. Bueno, estos principios son los de eficacia y celeridad procesal. Es muy importante que esto se tenga presente, porque más adelante en nuestra presentación vamos a tratar de justificar por qué somos de una posición. Básicamente este es el principio, el de eficacia y celeridad procesal en la solución de las controversias civiles. El de informalidad, que significa que debe darse sencillez a los trámites escritos cuando estos existan. El procedimiento debe ser oral, pero siempre deben existir o van a existir trámites escritos. No existe un procedimiento puramente oral o puramente escrito. Siempre de una o de otra manera se contemplan uno de los dos, y en su mayor medida el procedimiento ante el juez pasa a un procedimiento oral. Aquí hay un principio que es el principio de la equidad, sobre la base de buscar un equilibrio de las partes, basado en el hecho de que naturalmente las partes no están en igualdad. El principio de gratuidad, el de independencia, el de imparcialidad,
El de legalidad, que si bien no está dentro de los postulados en el artículo 4 de la ley 16, pues si lo encontramos en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Y bueno, el juez de paz es un servidor público y por tanto debe cumplir con ese principio de legalidad. El de respeto a los derechos humanos, las actuaciones con un enfoque y un respeto a los derechos humanos, pues es muy importante también que lo tengamos presente en esta presentación, toda vez que, como ya vimos, existe una norma en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución que prohíbe el arresto, la detención o la prisión por deudas puramente civiles. En ese marco de ideas, entonces, vamos a entrar ya en el tema y vamos a ver que el artículo 461 de nuestro Código Judicial nos dice que el procedimiento civil está regulado en el libro segundo, regula el modo como deben tramitarse y resolverse los procesos civiles cuyo conocimiento corresponde al órgano judicial. Pero aquí hay una parte muy importante y dice, y a los funcionarios que determine este código y otras leyes. O sea, el procedimiento civil en cierto sentido es aplicable no solo por las autoridades judiciales, la jurisdicción ordinaria, sino también por los funcionarios a los cuales la ley les da competencia para conocer materia civil. Entonces, esto es muy importante, el artículo 461, y a los funcionarios que determine este código y otras leyes. Vamos a ver dentro de esta presentación pues un procedimiento que está en el Código Civil y que está dentro de las competencias del juez de paz. El artículo 462 nos dice que los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los casos que por la ley se autorice expresamente que se pronuncien, que se promuevan de oficio. Este artículo está dentro del libro segundo y es un artículo que es puramente civil, o sea, los procesos civiles solo inician a petición de parte, salvo que una ley autorice expresamente que se promuevan de oficio. Entonces, en la ley 16, que vamos a ver más adelante también el procedimiento, tenemos que tener presente esto. Los procesos civiles por naturaleza deben iniciarse a petición de parte. El procedimiento que tenemos en la ley 16, pues ya vimos inicialmente que el juez de paz ve tres tipos de procesos. Existe el proceso de alimentos, que ya lo excluimos de la aplicación del procedimiento establecido en la ley 16 en el marco del artículo 2 de la ley 42. Recuerden eso, el juez de paz en materia de alimentos se rige por la ley 42 del 2012, modificada por la ley 45 del 2016 y la ley 16 del 2016. El procedimiento ante el juez de paz entonces corresponderá a los procedimientos civiles y a los procedimientos correccionales, ello atendiendo a la naturaleza de estos procedimientos. Aquí es muy importante, bueno, soy de la consideración de que este procedimiento, cuando se establece en la ley, se pensó más en el procedimiento correccional, más que en el procedimiento civil. Pero ello no significa que el juez de paz no lo deba aplicar. Deberá aplicarlo, pero en lo que corresponde a materia civil, con los principios que rigen la materia civil, con las garantías fundamentales establecidas en nuestra Constitución, en nuestras leyes, y haciendo una diferenciación entre el procedimiento civil y el procedimiento correccional. No son las mismas cosas. En el procedimiento correccional se busca sancionar a una persona por la comisión de una falta. En el procedimiento civil se busca establecer una condena ante una pretensión en atención a una obligación, que puede ser una obligación de dar, hacer o no hacer, y que es demandada por un particular, en atención a relaciones jurídicas que pueden ser contractuales, extracontractuales, que pueden ser por situaciones de culpa, de negligencia, inclusive por indemnización de daños y perjuicios en ocasión de delitos o de faltas. Toda acción que conlleva en sí, en atención a los delitos y a las faltas, la responsabilidad civil que emana de la comisión del hecho que conlleva daño. Y eso es reparación del daño, es un tema de naturaleza civil. Por tanto, dentro de las competencias del juez de paz también puede darse el caso de que en una situación correccional se demande la reparación del daño
esa reparación del daño. En cuanto a la reparación del daño, estaríamos hablando de un tema civil. En cuanto a la falta que se puede sancionar, pues existe entonces un procedimiento correccional. Vemos entonces que el artículo 33 de la ley 16 de 2016 nos dice que las actuaciones ante el juez de paz se iniciarán de oficio o a solicitud de parte. La iniciación será de oficio por disposición del juez de paz o de la instancia o de la parte cuando se accede a una petición de persona interesada. Ya vimos que en materia civil, si usted siempre va a tener una parte y esa parte debe acudir ante el juez de paz. Por tanto, no existe la posibilidad de que se inicie de oficio una reclamación civil. En el caso de que se inicie de oficio, el juez de paz tiene la potestad de enviarlo el caso al mediador comunitario o realizar la audiencia oral. En materia civil, la iniciación es de parte y el juez de paz deberá remitirlo a mediación y luego ver el tema de la conciliación si es que la mediación no ha generado un acuerdo entre las partes. Ello es así porque en materia civil siempre el principio es que los procesos pueden terminar por negociación. Existe la disponibilidad de las partes de sus derechos. Entonces es muy importante que se tenga presente en materia civil. Las partes pueden llegar a un arreglo, inclusive existiendo, diría yo, ya una situación en la que el juez ha fallado y las partes así lo estiman conveniente, pueden llegar a un acuerdo. En el caso de renuencia, cuando se citan a las personas al proceso, pues en materia correccional el juez puede mandar a conducir a la persona. Ya en materia civil existe la situación establecida en el artículo 21 que vimos al inicio, en el cual imposibilita que la persona pueda ser detenida. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos un inconveniente. ¿Qué sucede cuando la persona es citada en materia civil y la persona no va a la citación? También tenemos que en materia civil la persona puede hacerse representar por un abogado y ni siquiera ir al proceso civil. Es muy importante también que tengamos presente que la justicia comunitaria de paz lo que busca es una solución integral del conflicto, y para ello es importante que las partes acudan a las audiencias. Pero ante los temas civiles, si una de las partes decide no ir al proceso y manda a su abogado, usted no le puede decir como juez de paz que no puede ver el caso porque lo tendría que ver con el abogado. Ello es muy importante porque los procesos civiles, independientemente si la parte está representada, debe ser atendido por el juez de paz. Es muy importante que se tenga presente eso. Otro de los temas importantes es que en el acto de audiencia el juez de paz instará a las partes a la conciliación. Esto es propio de los procesos civiles y podrá proponer alternativas de solución. Ello nos lleva a señalar que antes de iniciado el proceso civil debe existir una demanda que no necesariamente tiene que presentar la parte por escrita, pero que el juez al momento de que recibe inicialmente a la parte puede tomarla a través de una diligencia, tomándole la declaración de qué es lo que necesita o llenando un formulario. Estas alternativas solo es posible que el juez de paz las pueda proponer en un tema de conciliación, pues conociendo la pretensión de la parte demandante y también las posiciones de la parte demandada. Entonces es muy importante que tengamos presente que debe existir previamente la demanda. Ello es así porque este artículo, el artículo 35, está antes del artículo 36, que habla que si no se da la conciliación, pues entonces las partes, que es el artículo que vamos a ver, las partes formularán sus cargos y descargos. Algunas personas entienden que en materia civil esto es también es aplicable, pues en materia civil hablamos de demanda y contestación de la demanda, y es diferente en materia civil.
en materia civil, en el tema de la conciliación, solo se puede conciliar si se conocen las posiciones de las partes y lógicamente tiene que conocerse este tema está relacionado con la demanda. Igualmente en materia civil, recordemos que la competencia está limitada. Al juez de paz solo puede ver casos en materia civil hasta $1000, cuya cuantía es ordinario, y por tanto es importante determinar primero mi competencia a través del conocimiento de la demanda antes de entrar a la audiencia. Por tanto, esto es prueba de que debe existir inicialmente la demanda, que no necesariamente tiene que ser por escrita. La pueden presentar la parte demandante de manera verbal y no requiere de abogado. Entonces, aquí vemos que si las partes no llegan a conciliación, pues el juez de paz le tocará dictar un fallo en equidad en el que deberá tomar en consideración los hechos y situaciones personales de las partes, la naturaleza del asunto, los valores sociales, la proporcionalidad y las responsabilidades conjuntas en atención a los daños, los criterios de oportunidad, pero muy importante, el fallo deberá ser por escrito, deberá notificarse, finalizada la audiencia, debe ser por escrito y no puede ser contrario ni a la Constitución política, ni a las leyes, ni a las disposiciones reglamentarias, ni a los demás derechos fundamentales. Por tanto, en materia civil usted no puede sancionar a una persona con multa, con arresto. En materia civil, recordemos, lo que se busca es establecer la obligación de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, siguiendo con el tema, vemos que el artículo 37 nos dice que en el caso de incumplimiento del fallo, el juez de paz, dentro de las 48 horas siguientes de haber finalizado el plazo señalado en el artículo anterior, en el artículo 36, pues deberá remitir el expediente ante la Comisión de Ejecución y Apelaciones. Esto no aplica en materia civil, y no aplica en materia civil porque la comisión no tiene competencia para ver en instancia el tema del cumplimiento. Recordemos que los jueces de paz son competentes para conocer de procesos civiles hasta $1000 y ello incluye los procesos ejecutivos o los procesos de ejecución y la ejecución de la sentencia. Recordemos igual que la sentencia es el título ejecutivo por excelencia y que bueno, le corresponde al juez de paz del despacho donde se dicta la sentencia hacer cumplir esa resolución. Y el tema de los 30 días, pues en materia civil se habla de plazo o condición para el cumplimiento de la obligación, e igualmente habrán obligaciones en las que no necesariamente tienen que pasar 30 días. Por ejemplo, en el tema de las servidumbres, una vez establecida la servidumbre inscrita, pues genera obligaciones para el dueño del predio sirviente y no está limitado solamente al tema de los 30 días. Igual en el tema, por ejemplo, el lanzamiento por intruso, que el fallo debe ser cumplido cuando ya está en firme. Entonces no es un tema, el tema de los 30 días a que hace referencia a la norma, este es un tema exclusivo de los procedimientos correccionales en los que se ha aplicado una sanción de multa o trabajo comunitario y no se ha cumplido, y por lo tanto corresponde a la comisión establecer una conmutación al respectivo arresto como medida coercitiva para el cumplimiento de ese fallo, situación que no es aplicable a los procesos de controversia civil. Pues ya para casi finalizar, la parte que se considera agraviada en el proceso ante el juez de paz puede interponer el recurso de apelación en materia civil, para lo cual contará con un término de 3 días, lo podrá hacer en el acto o dentro de los 3 días siguientes, y pues ahí también tenemos que decir que este artículo es aplicable a las controversias civiles, pues no hay una distinción y la naturaleza de la situación es que debe existir doble instancia y por tanto la Comisión de Ejecución y Apelaciones, pues en materia de apelaciones sí conoce de las apelaciones en materia civil.
Una vez surtido el trámite antes descrito, el juez debe resolver si concede o no concede recurso de apelación. Muy importante, vámonos a ver entonces las normas que consideramos que supletoriamente puede aplicar el juez de paz ante las lagunas de la ley 16. El artículo 13 del Código Civil señala que cuando no haya una ley exactamente aplicable, al punto controvertido se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su defecto la doctrina constitucional, las reglas generales del derecho y la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana. Rápidamente vamos a ver que el Código Judicial nos trae o nos da una solución a los procesos que van entre las cuantías de $500.000 y son procesos ordinarios que exceden 250 y no sean superior a 1.000 balboas. El tribunal hará comparecer a las partes, oirá sus razones y procurará advenirlas, es lo que decíamos anteriormente en el tema de la conciliación, y si no lo consigue, examinará los testigos y los documentos que las partes presenten y escucharán sus alegaciones sucintamente. Seguidamente el juez en la misma audiencia decidirá lo que corresponde y la decisión se notificará a las partes. Es algo similar a lo establecido en la ley 16. Lo novedoso en esto está en que el juez puede, en materia civil, en estos juicios de menor cuantía, aplicar el artículo 793 para verificar afirmaciones de las partes que han sido presentadas y que han sido presentadas pruebas para probar esos hechos y que no le queda al juez una certeza. No tiene una certeza, tiene dudas, entonces él puede pedir pruebas de oficio en atención a esos hechos que están relacionados con afirmaciones de las partes y que las partes lógicamente han probado. El artículo 1237 del Código Judicial nos dice que si las partes manifiestan que no pueden presentar en el acto de audiencia sus testigos o sus documentos, pues este artículo creemos que es muy importante, toda vez que en materia de justicia comunitaria de paz, pues ya le dijimos, no existe una demanda escrita inicialmente, ni un tema de traslado de demanda dentro del procedimiento, eso se da dentro de la audiencia, pero sí debe, si bien es cierto, no es la necesidad de la demanda escrita, pues puede ser verbal, pero sí debe ser ante el tema de la audiencia, pero no existe el tema del traslado a la parte, al demandado. Por tanto, el demandado no conoce sobre los hechos que se le están atribuyendo parte de responsabilidad y por tanto, ¿quién me dice a mí o quién le dice a ese demandado cuáles son las pruebas en atención a estos hechos? Entonces, por materia de defensa, el derecho de defensa que tiene el contradictorio y el derecho de defensa en materia civil, pues es muy importante que si la parte demandada pide que quiere presentar pruebas, pues entonces simplemente se suspenda la audiencia y se reanude y se le dé el tema de la presentación de las pruebas. Esto está dentro del marco del debido proceso. El derecho de defensa es también el derecho a presentar pruebas y a presentar contrapruebas. Eso es muy importante, este artículo, que se tenga presente. Igual el artículo 1238 del código, que dice que si las pruebas que indicaren las partes hubiesen de practicarse en otro lugar, se concederá para ello el término indispensable. Recuerden que el juez de paz tiene competencia para conocer inicialmente los procesos de servidumbre, los procesos ejecutivos, entonces habrá ciertas pruebas que va a tener el juez de paz que hacerlas llegar al proceso y que dentro de la audiencia, si la hace dentro del despacho, no lo podrá hacer. Entonces es muy importante que el tema, porque si hay algo que sí debe el juez de paz establecer, que es muy importante, es que todo lo debe hacer dentro de la audiencia. Y que para ello, si se tiene que trasladar, suspender la audiencia y trasladarse a un lugar para practicar la prueba dentro de la audiencia, debe entonces el juez de paz proceder conforme al artículo 1238 del Código Judicial. El artículo 1240 nos dice que si la parte demandante no comparece el día y la hora señalada, pues una posibilidad que se puede dar, y antes de la audiencia no presenta excusa, pues el juez deberá llevar adelante el proceso y al final
en la audiencia deberá determinar cuál es la responsabilidad de ese demandante por no haber asistido. También tenemos que si el demandado no comparece al proceso, pues el Código Judicial nos dice que si el demandado no comparece después de ser citado con expresión del objeto de citación y no hubiese manifestado oportunamente tener impedimento atendible, puede el demandante pedir al juez que lo oiga, que practique las pruebas que se han presentado y el juez puede decidir lo que corresponda. Muy importante, no compareciera después de ser citado con expresión del objeto de la citación. Esto refuerza un poco el tema de lo que decíamos, que debe existir previamente la demanda, bien sea verbal o bien sea escrita o bien sea verbal, tomada a través de una diligencia. El Código Judicial también nos dice que en los juicios las partes deben hacer todos los reclamos y ejercer todos sus derechos en la audiencia de contestación de la demanda. El principio que también tiene la Ley 16 del 2016. Vamos a ver algunos procesos especiales, por ejemplo, el procedimiento que debe aplicar el juez de paz en materia de lanzamiento por intruso, que nuestra Corte Suprema de Justicia ha señalado que es un procedimiento civil, y para lo cual la parte que solicita el lanzamiento por intruso debe comprobar la propiedad sobre las fincas raíces a fin de obtener el respeto de ellos, la protección de las autoridades de conformidad con las disposiciones pertinentes del libro tercero del Código Administrativo. Entonces es muy importante en el caso del lanzamiento por intruso que exista un dueño y que ese dueño ejerza la acción, ese dueño o administrador, porque también puede ser el administrador, que ejerza la acción a través de la demanda civil de lanzamiento por intruso, que es un procedimiento que ya no tenemos que tener presente la cuantía ni el valor del bien, sino más bien la pretensión que se desaloje, que se lance a la persona que está ocupando el bien. En el caso de la servidumbre, pues le traemos unos artículos ahí para que vean la naturaleza de este tipo de proceso. Es un proceso en el cual se crea un gravamen sobre una finca sirviente que va a permitir el ejercicio de derechos sobre ella por parte del dueño de una finca dominante. Es un proceso técnico en el que, como vemos ahí, existen, por ejemplo, la rectificación, debe darse la especificación de lo que se demanda y su valor con expresión del área que se desea establecer, rectificar, ratificar, liberar sus dimensiones, su lindero y demás detalles que tiendan a la debida identificación de ese gravamen sobre la finca. Es un tema bastante técnico y que inicialmente el juez de paz podrá dictar una resolución para, como quien dice, para impedir las vías de hecho, pero que debe cumplirse hasta que las partes vayan al Poder Judicial. Es más, este tipo de procesos no lo ven ni siquiera los jueces municipales, competencia de los jueces del circuito a través de los procedimientos, de un procedimiento sumario. Finalmente, en cuanto a los procedimientos que establece el Código Judicial, el proceso ejecutivo de menor cuantía dentro de los procesos civiles, pues lo que decíamos anteriormente, la ejecución de los procesos civiles no es competencia de la Comisión de Ejecución y Apelaciones, toda vez que en materia civil la sentencia debe cumplirse o hacerla cumplir el juez de la instancia, y si la demanda del juicio ejecutivo es generado por otro tipo, no siendo sentencia, si es sentencia se tiene que ir a lo establecido en el Código Judicial a partir del artículo 1035, no siendo sentencia, sino siendo otro tipo de título ejecutivo, pues se tiene que interponer el proceso ejecutivo. Aclaro, si es sentencia y ha pasado más de un año, debe interponerse igualmente el proceso ejecutivo, y recordemos que la cuantía es hasta $1000. Pues en este tipo de procedimiento ejecutivo, la ley 16 no nos establece
absolutamente nada. Ok, recordemos que ya los procedimientos ejecutivos, pues el autodemandamiento de pago se da in oída parte y después se notifica a la parte, al deudor, que debe cumplir con la obligación, que ya es solo para ejecutarla. Pues es importante que se tenga en cuenta que este tipo de procedimientos se va a regir 100% por el Código Judicial. Y ello es así porque, como dije, en la ley 16 no tenemos mayores normas salvo las establecidas en cuanto a la conciliación, y que somos del criterio de que, si bien es cierto existe el tema de la negociación, pero en el proceso ejecutivo lo que busca la parte es que se cumpla con una obligación que ya está establecida en un título ejecutivo. Así que aquí la discusión es ejecutar esa obligación. Y aquí traemos el artículo 1760 del Código Judicial, que nos dice que en los procesos ejecutivos de menor cuantía los términos se entienden reducidos a la mitad, y cuando se trate de un número impar de días, la fracción se eleva a un día. En todo lo demás se aplicará las disposiciones contenidas en el título 14 del libro segundo del Código Judicial. Con ellos concluimos nuestra presentación, esperando haber ayudado, y nos vemos en una siguiente presentación. Muchas gracias.